¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal Remanente de Agua Viva. Mi nombre es Jorge Hernández y hoy quiero compartir un tema que a mí me llama mucho la atención y que es de mucho beneficio para entender hacia dónde vamos, de dónde venimos y el porqué de las cosas. Tal vez se preguntarán muchas personas, ¿sacerdote o pastor? ¿Quién tiene la razón? Algunos manejan ancianos, gobernantes, otros manejan otros títulos, apóstoles, pero vamos a enfocarnos hoy a un tema que a mí me llamó mucho la atención y es ¿quién es hoy nuestro sumo sacerdote? Si tenemos sacerdote en la iglesia de Cristo o no. Para esto voy a invitarlos a que vayamos al Salmo 110. Salmo 110, el verso 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién le dice esto? Tenemos aquí que este salmo es de David. Y inspirado por el Espíritu Santo empezó a escribir David estos versos. Pero ¿cómo podemos saber a quién se refiere? ¿Se lo está diciendo a Aarón? ¿Se lo está diciendo a Moisés? ¿Se lo está diciendo a quién? Para entender un poco mejor tendríamos que leer todos los versos, todo el capítulo para entender mejor. Al inicio de este capítulo dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo vamos a ver reflejado en Marcos 12, 35 al 37. Evangelio según San Marcos 12, 25, 35 al 37, el cual dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces, basándonos a esto, nos damos cuenta que se refiere al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no era hijo de David o descendiente de David, sí en la carne, pero aquí estamos viendo que se refiere a que el Todopoderoso le dijo a Jesús, al Señor Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quién está a la derecha? Eso lo podemos ver en Hechos 7, si no mal recuerdo, ahí está Esteban, está siendo apedreado y está a punto de morir. Y alza la mirada y dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces, se trata del Señor Jesucristo. Bueno, con base en esto vamos a irnos a Hebreos 7. Hebreos 7 nos va a dar una muy amplia visión de qué ocurrió con el sacerdocio de acuerdo a lo que venía manejando el pueblo de Israel, que son los hijos de Aarón. Pero vamos a ir desglosándolo poco a poco. Hebreos 7, 1 al 10 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín.
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hay mucho que analizar, hay mucho que ver, pero el tiempo pues es corto. No quiero extenderme y aburrirlos, es algo más simple, es algo más entendible para quien no conoce todas las escrituras, quien no ha leído la palabra de Dios, mucho. Aquí podemos ver que Abraham tenía a su sobrino Lot, vino un rey y se los llevó cautivos. En esa época se daba mucho que conquistaban pueblos. Entonces en ese pueblo se hallaba Lot, el sobrino de Abraham. Juntó Abraham a toda su gente que tenía, todos sus siervos, y los llevó a rescatar a Lot, y Dios le dio la victoria. Abraham se enfrentó contra reyes, contra gente que a eso se dedicaba, pero Dios le dio la victoria. Cuando regresaba Abraham de esa grande victoria, salió al encuentro Melquisedec. Melquisedec es un personaje que no podríamos afirmar que es el Señor Jesucristo, pero muchos teólogos afirman que es Él. Pero lo que llama la atención aquí es que es sin genealogía, sin padre, sin madre, y no tenía fin de días, o sea que era un personaje eterno. Entonces sale Melquisedec a recibir a Abraham y Abraham le da los diezmos del botín que conquistó. ¿Por qué? Porque reconoció que gracias a Dios le dio la victoria y aquí en la tierra al representante de Dios pues le dio parte del botín, el 10%. Pero no estamos hablando de diezmo, ni de dádivas, ni de nada de eso. Estamos hablando de que el 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Las promesas eran para Abraham. Le dice el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te señalaré. Y serás bendición sobre todas las familias de la tierra. La promesa era de Dios para con Abraham, pero el que le bendijo fue Melquisedec. Aquí iniciaba la ley. Aquí iba a iniciar la ley, obviamente con Moisés, ¿verdad? Mucho tiempo después, pero aquí ya se sentaban las bases. Iba a ser Abraham, iba a ser quien empezara el plan de Dios para darse a conocer a todo el mundo, para que todo el mundo supiera quién era Jehová de los ejércitos y cómo 400 años después sacaría al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Bueno, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, ninguno se escapó. Todos los hijos de Abraham pagaron el diezmo. Aún los sacerdotes futuros pagaron el diezmo a Melquisedec. En Hebreos 7, 11 y 12, vea lo que dice. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué? Porque bajo él el pueblo de la ley. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. No es complicado, no es difícil de entender. Aquí lo que estamos viendo es que por la ley nadie se justifica. Por la ley
nadie se perfecciona. Y la ley fue dado a los hijos de Aarón, al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Más adelante iba a llegar otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y ya no según el orden de Aarón. Vamos por partes. Dice que la ley no perfecciona a nadie, por eso era necesario otro sacerdote, y es lo que acabamos de ver. Dice ahí mismo en Hebreos 7, 13 al 19. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El nuevo sacerdote sería de otra tribu, de la tribu de Judá, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y la tribu de Leví, pues era una tribu aparte, al igual que Aarón pertenecía también a la tribu de Leví. Entonces, convenía un sacerdote nuevo, un sacerdote poderoso, un sacerdote que nos acerque más a Dios. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, estamos viendo parte por parte que se le iba a levantar otro sacerdote y que iba a haber un cambio en la doctrina, que iba a haber un cambio en la ley. Ahora nosotros manejamos doctrina, ya no nos guiamos por la ley porque la ley iba a ser abrogada. Dice en Hebreos 7, del 20 al 22, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Lo que vimos en el Salmo 110, aquí se ratifica. Aquí estamos viendo que se viene a cumplir la palabra de Dios. Y esto fue por medio de un juramento. A los hijos de Aarón y a Aarón mismo se les dio el sacerdocio, pero no por un juramento. Esto lo podemos ver en el Éxodo 28, 1 al 4. Éxodo 28, 1 al 4 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahí están nombrando a Aarón y a sus hijos sacerdotes. Más adelante vamos a ver un tema muy bueno, muy importante en cuanto a los hijos de Aarón, acerca de dos de sus hijos, Nadab y Abiú. Es una historia muy triste, pero que es muy importante para nosotros como cristianos conocerla.
es acerca de la obediencia a la palabra de Dios, que no podemos pasar por alto ni una tilde, no podemos pasar por alto ni una palabra, porque es muy importante llevar a cabo todos los mandamientos del Señor. Por eso es que estamos dando estas cápsulas. Entonces, aquí vemos cómo Dios está nombrando a Aarón y a sus hijos sacerdotes. Para que el día de hoy alguien se pueda decir sacerdote, tendría que ser hijo de Aarón. Tendría que venir de la tribu de Leví. Y esto no lo vas a encontrar en ninguna parte de la palabra de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Acerca de que Dios permita que otros hombres sean nombrados sacerdotes. Ya no existe, solamente son Aarón y después del Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, y Aarón por la descendencia, por la herencia de su nombre. Entonces no hay otra cita, no vas a encontrar en ninguna parte que hoy pueda haber sacerdotes. Eso quedó abrogado y lo vamos a ver más adelante. En Hebreos 7, 23 al 28, escucha lo que dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Nótese lo que dice el 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Te conviene un sacerdote de carne y hueso? ¿Te conviene un sacerdote que no pueda llegar a Dios? ¿No? ¿Te conviene un sacerdote sublime? Su belleza, su grandeza, su fidelidad, su amor por ti sobrepasa todas las cosas. Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Todo esto es nuestro Señor Jesucristo y Él es inmutable, Él no cambia. Conviene este sacerdote porque Él puede interceder por nosotros. Y Él tiene poder, dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Solo nuestro Señor Jesucristo. Hay sectas que te enseñan que pidas a alguien más, que pidas a una mujer, que pidas a otro hombre. Hay quienes te enseñan todas estas cosas, pero ciertamente eso es idolatría. Ciertamente tú tienes que ir directo al Señor Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote por el cual nos podemos acercar a Dios, porque así lo quiso el Señor, Jehová de los ejércitos. Bien. Estos versos que acabamos de leer, pues dicen que ha hecho al Hijo perfecto para siempre, por cuanto no muere y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros todo el tiempo. Él sí puede escucharte, Él es Dios, Él tiene 3 poderes que nadie más tiene. Él es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, y omnipotente, todo lo puede. Estos 3 poderes los tiene el Señor, y los tiene el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás en tu cuarto en oración, le pides al Padre,
en el nombre del Señor Jesucristo, y dice la palabra que el Señor te va a escuchar por el sacrificio, por la sangre del Cordero, por lo que hizo el Señor Jesucristo y el cual intercede por nosotros, como lo acabamos de ver. Nuevamente, un texto parecido exaltando a un hombre o a una mujer no lo vas a encontrar en la palabra. Por eso es importante que entendamos, leamos completo el capítulo, vemos qué dice atrás, qué dice adelante y nos empapemos de ese texto que a ti te enseñaron para ver si realmente quiere decir lo que te enseñaron. Bueno. En Juan 14:13, vamos a ver si es cierto esto que les acabo de decir. Evangelios según San Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es una receta simple, sencilla, porque el Señor Jesús te escucha, porque el Señor es todopoderoso, lo puede hacer, porque intercede por ti al Padre. Y entonces se da el milagro, entonces se da la petición. Entonces lo que tú pides, siempre y cuando sea a la voluntad del Padre, estamos hablando de que pidas un ministerio, que pidas un don, que pidas que algún tío, algún hermano, a tu papá, a tu mamá se conviertan al Señor Jesucristo, que cambien su vida, que conozcan al Señor. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad, que lo conozcamos. Entonces tú haces una petición de estas, se te concede. En otro tema, ¿verdad? Estaremos hablando de cómo orar, cómo pedir y qué pedir. Porque hay personas que creen que es válido pedir un carro, es válido pedir una mansión. Pudiera ser, pero siendo realistas, la Biblia nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que teniendo un techo y abrigo, estemos contentos. Y luego dice que pedimos, pero pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces eso Dios no te lo va a conceder. Pero eso será para otro tema. Vamos a concluir en Hechos 4:12. Hechos de los Apóstoles 4:12. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, el único gentil que tiene 2 libros en la Biblia. Lucas. Esto para dar a conocer los hechos de los apóstoles que siguieron a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Hechos 4:12 vemos qué dice. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Puedes leer todo el capítulo y te vas a dar cuenta que está hablando de lo que hemos estado comentando. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Convenía un sacerdote poderoso, un sacerdote que la muerte no lo pudo retener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no pudieron retener al Señor Jesucristo. Ese sacerdote nos conviene. Y ahora nosotros, cuando el Señor murió, dice que el velo del templo se rasgó en 2. Ese velo cubría el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, pero entraba con un cordón en su pie y unas campanitas en su ropa. Si ya no escuchaban las campanas, era porque el sacerdote había muerto, porque entró en pecado al lugar santísimo, se tenía que entrar sin pecado. Entonces, si oían las campanitas, oían que ahí andaba ofreciendo el sacrificio. Pero si ya no oían las campanitas, con ese lacito lo jalaban porque estaba prohibidísimo
que ni el sacerdote en turno pudiera entrar ahí, solamente el sumo sacerdote. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Para qué? Para que entráramos nosotros los gentiles al lugar santísimo. Tenemos acceso hoy a Dios directamente por medio de la oración y por medio del sumo sacerdote que está ya a la diestra del Señor, el cual intercede por nosotros y es santo y es puro y no tiene pecado. Convenía. Entonces yo te comento ahorita, ¿te conviene un sacerdote de carne y hueso? ¿Te conviene un sacerdote con defectos? ¿O te conviene el Señor Jesucristo? Ahí lo dejo a su criterio de cada uno de ustedes. Estaremos en otra cápsula hablando acerca del pastor, del pastoreado. Si es válido, si es bíblico. Los sacerdotes del día de hoy no tienen base bíblica. Ellos te van a mencionar otras cosas, pero nada que ver. No hay un lugar donde Dios diga, y a los gentiles les voy a dar potestad de que sean sacerdotes del nuevo pacto. No lo vas a encontrar. Que puedan ellos torcer un poco las escrituras para que dé lo que ellos quieran, pues es otra cosa. Pero no existe. En la Biblia vamos a encontrar conceptos amplios, generosos, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hasta el Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Y no se contradicen. Entonces no es posible. Hubo sacerdotes hombres en el Antiguo Testamento, en la ley. Hoy se ha abrogado. Hoy ya no existe eso. Convenía un nuevo sacerdote y convenía que la ley se quitara. Seguimos invitándote, busca una iglesia pentecostés, busca un lugar donde congregarte, compara. También si tienes una enfermedad terminal, si tienes algún problema en tu hogar, si tienes un hijo metido en el vicio, haz todo lo que puedas para mejorar esa situación. Pero cuando ya no puedas, donde ya el hombre no te puede ayudar, donde el doctor te diga ya no se puede hacer nada, busca a Dios. Él sí puede. Acércate de corazón sincero, acércate humildemente, acércate con fe y Él puede ayudarte. Eso es lo que vas a encontrar en una iglesia que obedece la palabra de Dios, en una iglesia pentecostés. Bueno, de mi parte es todo. Que tengan bonito día. Dios nos los bendiga.